Bien, buenas tardes, bienvenido. Compartir, pues, quiero acercarme a ti a través de este video tan especial. Un video donde mucha gente se pregunta cómo Dios nos está hablando en este tiempo. Hoy, 26 de agosto del año 2011, ¿verdad? En esta Venezuela tan convulsionada, que pareciera que estamos viviendo una gran tribulación. Muchos de nosotros nos preguntamos si es posible que el Señor en estos tiempos nos hable, nos diga acerca de esta situación y el por qué está sucediendo. En este sentido tengo que compartir un testimonio que sucedió hace 24 años, ¿verdad? Donde el Señor, en un santuario declarado por la diócesis de Barcelona como santuario público, la diócesis de Barcelona, el estado Anzoátegui de Venezuela, declarado como santuario público por ellos, por el obispo, tuvo lugar una profecía directamente por el Señor, más o menos entre noviembre y diciembre de hace 24 años. Estamos hablando de 1987. Y tiene que ver pues con ese impulso del Señor de estar siempre preocupado por lo que pensamos, por lo que sentimos y por lo que tanto nos preocupa, cómo vamos a salir de la actual situación de Venezuela, la cual estamos viviendo. Sobre todo esa que arranca a tantos hermanos de entre este mundo tan difícil, ¿verdad? Aquí en Venezuela hay muchos crímenes, muchos asesinatos, y pareciera que en vez de que esta situación se reduzca, pues aumenta paulatinamente. Bueno, hace este tiempo, como les acabo de decir, estando yo en el santuario del Cristo de José, un día en oración, pues pensando que el Señor me iba a acercar ya definitivamente a mi iglesia. Ya yo había salido de la etapa de universitario, ya tenía 3 años de graduado. El Señor me manifiesta con todo su cariño y todo su amor, de la alegría que yo experimentaba en aquel día, en aquella oportunidad. Él me dice, pues, aquel Cristo de José desaparece y se transforma en la figura de Jesús de Nazareno. Y bueno, viéndolo, haciendo la cruz con mucho cariño, con mucho amor, la cruz le pesaba, yo veía como todo su cuerpo experimentaba un cansancio tremendo, pero él la hacía sobre su cuerpo, se la pegaba sobre su cuerpo, y a pesar de que le pesaba muchísimo, él, de su rostro salía una gran expresión de amor, porque eso era lo que yo veía. Y comencé a sentir que me decía: no importa, yo le perdono los pecados a todo el mundo, lo importante es que hagan lo que tú hiciste. Yo todavía puedo cargar por un tiempo más con el peso de esta cruz. Ayúdame a salvar almas. Bueno, hermanos, y así comienzo este relato, ¿verdad? Porque mucha gente se pregunta qué significa esto, qué significa esta profecía de estos tiempos. Y yo les digo con toda propiedad que tiene que ver con lo que está sucediendo en estos tiempos. El Señor, pues, a través de la historia de la humanidad, siempre ha sido la balanza entre la tranquilidad, el desasosiego, las guerras, las calamidades, las pestes. Él ha sido la balanza, hermano. El Señor en esa oportunidad me decía abiertamente a mí, pues, que la balanza en Venezuela era Él. Él es la balanza de Venezuela. No sé si era para el mundo entero, tal vez era para el mundo entero si está llegando a un país, pues, lejano al venezolano. Y Él, pues, ha podido por un tiempo prolongado llevar la paz y la tranquilidad y la prosperidad a aquellos lugares en donde la gente, pues, prácticamente no lo quiere. Esto es prácticamente lo que yo discierno de lo que quiere decir esta profecía, ¿verdad? Porque hay muchos lugares en donde, pues, la gente se ha alejado de la iglesia, se ha alejado de la palabra del Señor, se ha alejado de los sacramentos, se ha alejado de la iglesia católica. Ya la gente, pues, ya no le parece importante. Muchos son bautizados, sí es cierto, pues ya no les parece importante ser practicantes, ir ese domingo, vivir en estado de gracia, comerse el cuerpo y la sangre del Señor, vivir esa santa alianza. Bueno, y el Señor, ante la indiferencia nuestra, simplemente carga sobre sus hombros todas nuestras iniquidades, toda nuestra frialdad, toda nuestra apatía, nuestra indiferencia. Eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces Él solo sobre sus hombros, pues, ha cargado
con toda esa gallardía, con todo ese amor de aquella oportunidad para acá, durante 24 años. Y hemos visto pues que paulatinamente la gente se ha alejado más de Dios, la gente se ha alejado más de su iglesia, se ha alejado más de ese regalo que es Jesucristo, que lo tenemos presente cuando Él con todo el cariño del mundo está con ese corazón abierto, dispuesto a perdonarnos a nosotros por lo que estamos haciendo. A grosso modo eso es lo que ha venido sucediendo, que nosotros estamos quedando de nuestra cuenta. El Señor ha dicho, bueno, ya lo he soportado mucho tiempo, he querido que muchos pues se reconcilien conmigo. Yo tomo fuerzas cuando creen en mí, yo derroto al enemigo de ustedes, al enemigo suyo, a la apatía, a la modernidad, al materialismo, al egoísmo, al odio. Yo lo derroto si ustedes confían en mí, si creen en mí. Si no creen en mí, pues toda esa apatía está sobre mis hombros y yo la puedo cargar por un tiempo. Pero como ha sucedido en la historia de la humanidad, pues los tiempos cambian para el Señor. Si la gente lo busca de corazón, vuelve a restituir en las sociedades pues su gracia, su misericordia y su compasión. Si la gente lo rechaza, simplemente pues nos deja correr a nuestra propia suerte. Amén, hermano. Bien, por otra parte, ¿qué fue lo que yo hice, verdad, para que el Señor me dijera a mí que lo importante era que yo le dijera a los demás lo que había hecho? Lo importante es que hagan lo que yo hice. Bueno, te cuento, hermano, que brevemente te puedo decir que ya finalizando la universidad, pues yo comencé una que otra vez a ir a mi iglesia católica, a la misa dominical. Y bueno, y siempre tenía buenas intenciones, pero cuando pasaban esas buenas intenciones, pues me separaba de la iglesia por un tiempo, 1, 2 meses, 3 meses. Ya cuando yo me gradúo, pues, y ya casado con 2 hijos, pues sigo insistiendo, sigo acercándome al confesionario. Yo recuerdo que un día me acerqué al confesionario, ¿verdad?, de tantas veces que lo hacía, y le dije al sacerdote con todo el cariño del mundo: Padre, a mí me da pena todos los domingos venirle a decirle a usted lo mismo, me da pena, ¿verdad? Porque cuando uno se acerca al confesionario, por lo menos es lo que yo sentía en aquel entonces, uno lo dice con el corazón, uno le está pidiendo perdón al Señor, le está diciendo: Señor, perdóname. No es posible que tú salgas y hagas lo mismo, hagas otra cosa, como si no tuviera importancia aquel momento en cuando le pedías perdón al Señor. Si yo no estuviera en mi iglesia, hermano, te diría que hubiera dicho: bueno, ¿será que yo no tengo remedio? ¿Será que yo no tengo compostura, como dicen aquí en el idioma, en el argot venezolano? Yo simplemente pues le expresé a eso con el desencanto de lo que significaba aquello para mí. El sacerdote me dijo algo muy cierto. Me dijo: mire, mijo, no se preocupe, que cuando le preguntaron a Jesús lo mismo, ¿cuántas veces se podía perdonar los pecados?, él respondió que hasta 70 veces 7. Bueno, cónchale, ¿verdad? Qué buen consejo me dio aquel sacerdote. Yo seguí, y de verdad que una de las cosas que yo anhelaba ya como profesional era, bueno, la bendición del Señor, ¿verdad?, con la familia, tener mi casa propia, tener mi estabilidad laboral propia. Qué gran anhelo, hermano. Yo creo que todos anhelamos esto en todas partes, en todas nuestras sociedades. Y yo también me decía que esta bendición propia tenía que ver con nuestra compostura, ¿verdad?, con nuestra manera de actuar. Pues yo pensaba que, bueno, que uno, entre tantas personas hablando con Dios, Él tampoco se iba a fijar en uno así nomás. Y uno tenía que hacer un sacrificio personal, alejarse de todo lo que lo apartaba de Dios. Bueno, en fin, yo en esa oportunidad tomé la decisión de luchar más con ese propósito de enmienda, separarme del alcohol, separarme de las tentaciones. Y ya como profesional, pues decidí salir del estado Zulia al estado Anzoátegui de Venezuela. Estando en el estado Anzoátegui, pues ya preparado 3 años aquí ejerciendo duramente y prácticamente ayudando a la gente. Y bueno, yo como profesional voy a tener éxito en cualquier lugar. Bueno, me fui al estado Anzoátegui, hermanos, y bueno, pasé 3 meses sin tomar licor y alejado de cualquier tentación. Y al cabo de 3 meses, pues, bueno, mis ahorros se me acabaron, me regresé al Zulia. En el camino tuve la oportunidad de entrar a un eco que se escuchaba en toda Venezuela, era que nos hablaba sobre las apariciones en Finca Betania, las apariciones de la Virgen en Finca Betania. Yo fui con mi madre y también fui con gente que no era muy creyente. Y como caía un palo de agua, pues
apenas pudimos estar unos minutos porque la gente que estuvo con nosotros enseguida decía que ya se quería ir. ¿Por qué? Porque bueno, era como ellos querían era mirar. Yo escuché las primeras veces a una jovencita que miraba y miraba aquel lugar, aquel lugar de las apariciones y nos contó de algunas de las experiencias sobrenaturales que ya estuve allí. Y yo me dije a mí mismo, hermano, aquí hay que venir solo, aquí hay que venir sin gente que lo esté apoyando a uno, que vámonos de aquí. Y así fue, hermano, yo regresé al Zulia, volví al estado Miranda, y bueno, y fui solo otra vez para Finca Betania. Y bueno, voy a hablar con Dios, voy a pedirle un gran anhelo en mi corazón. El gran anhelo de mi corazón era que Dios me permitiera acercarme a mi iglesia y que yo no me separara más de ella. ¿Qué significa acercarse a la iglesia de uno? Bueno, ir todos los domingos a misa. Eso es todo. Y vivir en estado de gracia. Si uno comete un pecado grave o si en su corazón siente la necesidad de arrepentirse, pues se arrepiente uno y sigue adelante y se come el cuerpo y la sangre del Señor y participa de la alianza. Ese era para mí acercarme a la iglesia. Bueno, y efectivamente, eso era lo que yo le pedía a una cruz allá en aquel lugar. Porque yo, como católico, pues no entendía, aun cuando entiendo un poco más ahora, no lo entiendo a plenitud, porque todavía pues no he partido de este mundo y no he venido al Señor, lo que significa la comunión de los santos. Pero en la teología y en la teoría ya te puedo platicar sobre eso. Yo le pedía simplemente aquella cruz. Bueno, y pasó todo el día y como me fui en ayuno y al final de la tarde pues el hambre me pegó y dije, bueno, me tengo que ir porque tengo que regresar a Caracas y después al estado Miranda. Pero antes de salir pues me despedí de aquel lugar y entré a la casa de la hacienda. Allí habían dos señoras, Miguelina y Rafaelina. Muy interesante la conversación de ellas. Me platicaron acerca de una señora que sufría porque tenía problemas en su casa con sus dos hijos mayores. Ella me dijo, bueno, la señora le pedía a la Santísima Virgen que le diera una imagencita suya donde ella pudiera pues llevársela para su casa y que le arreglara todos sus problemas. Y ella fue al riachuelito y consiguió una piedrita con una siluetica y fíjense ustedes, se la llevó para su casa y todos sus problemas se le arreglaron. Qué alegría cuando aquellas me contaban. Y no sabe usted, señor, que ellas trajeron esta piedrita y aquí la tenemos y se la vamos a mostrar. Cuando me trajeron aquel pedacito de roca, hermanos, bueno, qué alegría para mí. De verdad que yo primera vez en mi vida que tenía pues un pedacito de piedra a la Santísima Virgen en la mano. Qué cosa, ¿no? Porque para mí, yo como coleccionante de minerales, pues una roca es una formación teológica a través de muchos años. Y eso no miente. Bueno, tal vez la Santísima Virgen no era la roca, pero yo sentía que ella estaba conmigo. Entonces yo le comencé a decir a ella que me la prestaran para llevármela para Maracaibo y me decían que no. Y yo más que le decía, ella me decían que no. Por último dije, bueno, las voy a tentar. Señora, ¿cuánto me pide usted por esta piedrita para llevármela para el Zulia? Yo se la vuelvo a traer. ¿Cuánto me pide? No, mi hijo, no se preocupe. Y a mí se me cayó el mundo. Entonces me saqué un anillo de oro que tenía yo de grado como de abogado y le dije, señora, yo le dejo entonces mi anillo en calidad de empeño. Yo vengo dentro de 15, 20 días y se la traigo. Entonces me dijo, no, mi hijo, no se preocupe, usted suba y que la Virgen le da una piedra. Y cuando me dijo aquello, pues yo me lo creí, hermano, de verdad que me lo creí. Ellas me dieron comida y bueno, yo al rato subí y dije, bueno, oré brevemente y dije, bueno, voy a buscar el fósil. Y desenterré una piedra y la miré así y no había la silueta de la Santísima Virgen. Y enseguida pues comencé a buscarla, me dije yo, por el cristalino del agua y me topé con una piedra con una flor pintada como la pintaba yo cuando chiquito y la tomé y no vi la silueta de la Virgen por ningún lado. Pero no perdía la fe y inmediatamente cuando la puse en el piso volteé así, donde caía la cascada estaba esta piedra, hermanos, esta piedra, exactamente donde le caía el agua. Y el agua caía aquí en esta silueta y como el agua caía sobre esta silueta, te puedo decir, hermanos, que cuando el agua cae sobre algo hace como una especie de vacío y brillaba la imagen de la Santísima Virgen. Yo la veía, pero cuando yo la tomé de la cascada del agua, la miro así, pues ya no brillaba y la volteé y bueno, era lo que yo le había pedido a la Santísima Virgen. Pero ¿qué sucedió? Que bueno, yo me fui de allí, pero mi corazón no estaba satisfecho. No me satisfizo lo que el Señor me estaba dando. Entonces de pronto me volteé con las dos piedras así en la mano, la que me habían prestado las señoras y esta que me acababan de dar, y me puse a pedir a la Virgen que se viniera conmigo para Maracaibo,
que habían tantos problemas aquí, tanta gente que la necesitaba, ¿verdad? Tanta gente que necesitaba de ella. Y se lo dije con el corazón. Y yo comencé a observar, hermano, tal vez tú no puedas ver nada, pero aquí se formó una imagen, que yo vi cuando fui saliendo de la nada. Imagínate tú, de la nada fue saliendo esta imagen. Qué cosa, hermano, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí esta experiencia me satisfizo la segunda imagen. Yo veía que era como un bulto que salía y que de verdad me satisfizo la segunda imagen que yo veía prácticamente como se hizo de la roca. Y perdonen esa mano que alcé ahorita hacia allá, pero pensé que una persona que venía, pues que no me fuera a interrumpir. Me disculpo. Bueno, yo veía que esta segunda imagen no era la de una imagen de una mujer cargando un niño, sino era un bulto más grande. Y te comento que esa noche, pues yo regresé allá donde estaba y me puse a rezar Padre Nuestro y Ave María y observé, hermanos, con todo el cariño del mundo, que era la figura de un hombre cargada por la figura de una mujer. Te cuento, hermano, que yo no tuve ninguna duda de que era la Santísima Virgen que encargaba a Jesús. Esa misma noche yo decidí irme a Anzoátegui a buscar lo que yo había dejado allá, que tuve 3 meses, recuerda, que estuve trabajando como profesional. Y llegando al estado de Anzoátegui, me fui a visitar a mi hermano y fui a buscar el carro que había dejado allá en un taller, porque no tenía dinero para que me lo arreglaran o que me lo vendieran, porque pasaba agua al motor alrededor. Y bueno, y estando allá, el carro estaba en las mismas condiciones, y visitando a mi hermano, pues con mucha alegría, y mi hermano me esperaba para compartir. Yo me puse a compartir con mi hermano un poco de cerveza, pero la cerveza de hace unos años atrás tenía más grados de alcohol, y a las 4 o 6 cervezas pues ya le pega a uno el alcohol, hermano. Cuando uno está preparado, había una mujer allí y nuevamente yo caí en esa enfermedad llamada el adulterio o la fornicación en muchos jóvenes que están solteros, ¿verdad? Y una enfermedad por el cual a mí me dolía toda la situación a través del cual yo no podía cambiar en mi matrimonio, que es la tranquilidad, la estabilidad, la alegría o el vacío que queda después que tú padeces esta enfermedad y consumas un acto de adulterio. Pues te duele el corazón, pues, a los que tienen todavía la conciencia viva. Te cuento, hermano, que sucedió que al día siguiente de haber consumado nuevamente el adulterio, pues yo me retiré al Morro de Puerto La Cruz, a una casa de un amigo, Narciso José Guaregua, le decíamos Minicine. Bueno, en su casa en Lechería yo me puse a reflexionar en la mañana, muy temprano, a hablar con Dios y a decirle con todo el corazón que, por supuesto, que me dolía mi situación, pero más me dolía pues no poder luchar contra lo que significaba pues el no tener la gracia de Dios para que a través de él pues el futuro de uno, su trabajo y su estabilidad laboral y su casa fuera una realidad, y uno como persona pues estar cerca a uno permanentemente a su iglesia sin sentirse uno tan culpable, tan mal, de tener uno tan poca fuerza para luchar contra el pecado. Te cuento, hermano, que durante esa reflexión pues yo lloré amargamente mi dolor, mi pecado. Y te cuento, hermano, que durante ese día pues yo sentí dentro de mí que algo sucedía, ¿verdad? Que ese hombre iba quedando atrás. Te cuento que ya al final de la tarde yo sentía que yo era un hombre totalmente diferente, con una manera de pensar diferente, con un corazón nuevo. Yo sentía esa alegría dentro de mí, yo sentía esa fuerza del Espíritu dentro de mí, hermano. Y yo, bueno, llamé a mi esposa aquí al Zulia y le dije con todo el cariño, y ella me increpó y me hizo una sugerencia: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás portando, Juan? Y yo le dije: no te preocupes, que cuando yo regrese tú vas a recibir un hombre nuevo. ¿Qué cosa, hermanos? Un hombre nuevo. Así le dije yo con todo el corazón.
Yo tomé lo que la llamada de ella como una señal de alerta de que tenía que arrancar de aquel sitio, y prendí mi carro y recogí mis libros y mis cosas que había dejado allá y me regresé al estado, a Caracas, vía Caracas. Y saliendo de Barcelona, pues nos encontramos a Puerto Píritu, donde desde hace muchos años hay un santuario donde pues se venera un Cristo, el Cristo de José. Era esa veneración. Yo que viví 14 años en Pertigalete, pues yo la siento en mi corazón. Y yo recuerdo que yo me bajé con esta piedra y en la noche, como a 8 o 9 de la noche en aquel sitio, y me puse a rezar fuera de la capilla, porque anteriormente era una capilla chiquita. Y estando yo en oración, hermano, te cuento que el Cristo que se veía al fondo comenzó a llenarse de luz. Desaparecía lleno de luces y luces y luces. Y yo rezaba mi anterior penitencia, la que me había mandado anteriormente el sacerdote. 5 Padre Nuestros, 5 Ave María, en un acto de contrición. Porque mucha gente piensa que las penitencias no son nada. Sí lo son, hermanos, a los ojos del Señor, porque ellos tienen el poder de atar y desatar nuestros pecados. Pero ella es la única condición que te imponen, es que te ponen una penitencia. Si tú la haces, si tú la cumples, pues quedas perdonado de tus pecados. Y si tienes tu intención de verdad de querer ser perdonado, por supuesto. Total, yo inmediatamente dejé de rezar, dejó de aparecer aquel fenómeno, y entré y me arrodillé delante de aquella cruz. Y cuando yo me arrodillé empecé a rezar Padre Nuestro y Ave María. Y desapareció aquel Cristo inmenso de palo, hermano. Y en su lugar estaba Jesús de Nazaret, con su corona de espigas, vestido del nazareno. Yo lo veía más o menos así, pero yo lo veía en movimiento, ¿verdad? Y mucho más doblado. Yo lo veía mucho más doblado y por el peso, y yo veía cómo su cuerpo caminaba frente a mí, y yo veía que él pegaba su rostro a la cruz, pero la pegaba con cariño, pero le pesaba muchísimo, y yo lo veía, hermanos, y yo empecé a sentir que me decía, no me hablaba, yo lo sentía, no importa, yo le perdono los pecados a todo el mundo, lo importante es que hagan lo que tú hiciste, yo todavía puedo por un tiempo más cargar con el peso de esta cruz. Amén. Yo inmediatamente lo primero que me dije fue: yo no soy sacerdote. Bien, hermano, al principio te platiqué, te desglosé un poco el porqué de esta profecía, ¿verdad? El Señor quiere que insistas en la confesión, que te arrepientas permanentemente, que no desfallezcas, que no creas que Él no está allí perdonándote, como católico, por supuesto. Que no está allí perdonando, sí está perdonándote, sí está escuchándote, sí está transformándote, sí está ayudándote. Insiste en permanecer en la iglesia, que no solamente tu futuro, hermano, sino el futuro de tus hijos, el futuro de tus sueños como profesional, como trabajador, como padre de familia, tu sueño de llevar el pan para tu casa, ¿verdad? Allí está, hermano, en esta Venezuela tan difícil, ¿verdad? En donde pues pensamos que no hay solución a nuestro problema de la inseguridad. Yo te digo, hermano, con todo el cariño del mundo, que sí hay solución. Volvamos todos a Cristo en este tiempo, en esta gran tribulación por la que estamos pasando. Volvamos a Cristo para que veamos todos cómo tarde que temprano vamos a ver todos que la situación empieza a cambiar, y pues la conversión de muchos comienza a suceder, y el odio comienza a desaparecer, y el deseo de venganza y las ganas de nuestros hermanos de salir a buscar y a matar y a robar comienza a atenuarse en nuestra sociedad. Te cuento, hermano, que yo recientemente, hace 1 año y medio, estuve en Bogotá. Yo quedé asombrado como una ciudad llena de gamines, malandros, rateros, pues una ciudad hoy en día modelo. Y tuve la oportunidad de visitar muchas iglesias y de observar de verdad la fe de ese pueblo y cómo ha cambiado. Eso es lo que nos espera a nosotros. El Señor no nos dice a nosotros que el mundo se va a acabar para nosotros, que las calamidades vienen sobre nosotros. El Señor simplemente nos dice que Él puede cambiar las cosas si nosotros queremos.
Si nosotros queremos que Él se levante, que Él se levante sobre su cruz y tenga fuerzas para seguir soportándolo durante más generaciones, pues está en nuestras manos, hermanos. Está en nuestras manos darle la oportunidad al Señor de seguir cargando sobre sus hombros la cruz de nuestros pecados. Está en nuestras manos que Venezuela siga llenándose de calamidades, de horror y de muerte, si nosotros seguimos separados del Señor. Bien, hermano, yo edité esta joya, este libro. Si tú quieres comunicarte conmigo, pues a mi correo, te puedes comunicar a mi correo al jjcaceres2006@hotmail.com, y yo con mucho gusto te envío este testimonio escrito. Este soy yo hace 5 años, y esta es mi familia. Fíjate, hermano, hace 5 años. Hoy en día, a quien la persona que tú ves en el medio, que es mi hija mayor, estaba grabando de abogado. Hoy en día soy abuelo, 5 años después. Que el Señor y la Santísima Virgen te bendiga, y recuerda lo que dijo el Señor: vuelve a tu iglesia y no te separes nunca de ella. Que Dios te bendiga, hermano.